Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Andrés Triviño Guevara, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, séptimo semestre. Este video es elaborado para la Cátedra de Derecho Probatorio 2. En esta oportunidad vengo a hablarles del tema de jurisdicción indígena que me correspondió. Para poder enmarcarnos en la jurisdicción indígena, vamos a tratar un poco el tema desde el punto de vista histórico para entenderlo un poco y lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es la época de la conquista hasta la época de la Constitución, de la promulgación de nuestra Constitución actual y de la Constitución actual a nuestros días. ¿Por qué hacemos ese paréntesis en esas dos épocas históricas para la jurisdicción indígena? Porque equivocadamente en la academia y en la parte jurídica y judicial incluso se habla de que la jurisdicción indígena nace a partir de la Constitución del 91, equivocadamente para mi gusto. ¿Por qué? Porque en la conquista, en épocas de Fray Bartolomé de las Casas, gran defensor de la parte indigenista en esa época, se enfrentó contra Sepúlveda, alguien que no quería a los indígenas, y lo que hacía era justificar ante la corona, Sepúlveda, hablo de él, el hecho de que tenía que por medio de la guerra esclavizarse, tomar sus tierras y acabar con los indígenas porque eran seres salvajes, sin alma y que los animales tenían incluso mucho más derechos que ellos. Por el simple hecho de ser minoría, por el simple hecho de ser débiles, se justificaban el derecho natural para ello. Y obviamente en su propia iglesia por ser seres que tenían costumbres no católicas, que creían en multiplicidad de dioses y tenían prácticas que podrían rayar en lo demoníaco y en lo rayado con la costumbre sana y civilizada o evolucionada de los españoles. Entonces Fray Bartolomé de las Casas en esas luchas, en esas conquistas, logra que la iglesia saque sendas bulas papales, cédulas reales, entre otros títulos coloniales, para que se respete el derecho de los indígenas y no sean esclavizados, como una gran primera medida de parte de la corona o concesión con los indígenas. En esta discusión sale un texto, un escrito de Fray Bartolomé de las Casas en el sentido de las leyes de Indias que empezó a denominar. En esas leyes de Indias, gracias a él y a esa discusión con Sepúlveda, la corona otorga a los caciques ciertas funciones administrativas. Primero reconoce a los caciques y les otorga funciones jurisdiccionales, resaltando esa importancia de las formas y costumbres tradicionales para regularse comunidad. Para mí ese es el gran inicio de la jurisdicción indígena, cuando la corona asume que el cacique tiene un poder sobre su comunidad y que es importante esas formas tradicionales que ellos tienen para autorregularse, autoadministrarse, avanzar en sus propias formas. Entonces, para mí ese sería el primer gran inicio de la jurisdicción indígena. Es de resaltar que hasta la Constitución del 91 nosotros, nuestro Estado, trató a los indígenas como seres sin alma, menores de edad, porque no tenían la capacidad de autodirigirse, porque sencillamente no eran seres civilizados, algo muy parecido a lo que los trataban en la corona, que eran seres sin alma y seres no evolucionados. Gracias al convenio 169 expedido por la OIT en el año 89, traído a Colombia por la ley 21 de 1991 y aplicado por bloque constitucional por ser tratado internacional, y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la ONU, se abrieron importantes espacios para la justicia indígena. Esto es, respetarle sus tradiciones, respetarle sus costumbres, respetarle su cosmovisión, cosmogonía, cultura, para autogobernarse, autodirigirse, autoadministrarse y, por supuesto, aplicar su justicia de sus propias costumbres. Entonces vamos a decir que la justicia indígena es el conjunto de normas basadas en valores y principios culturales propios y procedimientos y prácticas propias que regulan la vida social en comunidad y el territorio. Las reparaciones a las transgresiones, las faltas, los hechos que dichas normas puedan ser por la vía de la recomposición, la compensación y o la remediación de los daños causados, y no solo por la vía del castigo, que es lo que impera en la parte occidental. Entonces vamos a ver un poco qué es la compensación, qué es ese tipo de formas. Para el indígena no es castigar, para el indígena es remediar, para el indígena es
armonizar porque está desarmonizado con el medio de la comunidad cuando hay, digamos, en los temas penales, que es lo que más le preocupa a la gente. Entonces esa desarmonía se puede traducir en un remedio que puedes llevarlo a la laguna o lo que todo el mundo conoce como los latigazos, el cepo o ese tipo de prácticas ancestrales por parte de ellos. Incluso la gente desconoce que la justicia indígena también coordina con el Estado en algunos momentos sanciones de tipo intramural, como lo llamamos nosotros, en el sentido de que la comunidad decidió que ya el tema está tan delicado que ya ni armonizándolo ni poniéndole remedio, la persona ha cambiado, entonces la justicia indígena lo condena a un periodo X de encierro, lo cual hace que se lleve a una penitenciaría del Estado a cargo de el propio cabildo. Para un ejemplo tenemos de esta jurisdicción que está funcionando actualmente es la casación del ponente magistrado Javier Zapata Ortiz, número 34461, de Rubén Aipia Chávez y Luis Hernando Ramos, emitido fallo en primera instancia, juzgado penal, primero penal de circuito de Santander de Quilichao, segunda instancia por el Tribunal Superior de Popayán, y la casación en la Corte Suprema de Justicia, en donde nulitó lo actuado en estas dos instancias. ¿Por qué? Porque se alegó la jurisdicción indígena desde el momento en que el ejército captura a estos dos indígenas dentro del territorio del cabildo del resguardo indígena de Munchique Los Tigres, portando sustancias ilegales como marihuana y cocaína. Al ser indígenas y estando dentro de un territorio indígena, la jurisdicción correspondiente era la jurisdicción indígena, la de su propio cabildo para que los juzgara y emitiera un concepto. Dado que no se hizo, la Corte Suprema de Justicia anulitó lo actuado y mandó por competencia a la jurisdicción indígena. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver muy pronto.